Imaginen por un momento descubrir un memorándum ultra secreto directo del Pentágono, que básicamente predice el colapso absoluto de 7 naciones enteras, y lo hace planificando su caída con 20 años de anticipación. Un documento que, digamos, delineaba guerras, derrocamientos, rediseños de fronteras mucho antes de que se disparara la primera bala, y que hoy, o sea, en pleno mayo de 2026, define la crisis global que vemos en las noticias todos los días. Es que es una premisa que parece diseñada para un thriller de espionaje, ¿verdad? Pero que, paradójicamente, está documentada en los registros históricos y fue revelada por figuras de altísimo nivel militar en Estados Unidos. No es un invento. Moldeado el Medio Oriente y el orden mundial moderno. Tenemos sobre la mesa un documento sumamente denso, se titula El Gran Israel 20 años después. Nuestra misión hoy es desentrañar cómo conceptos bíblicos milenarios, por más loco que suene, se terminaron entrelazando con estrategias militares contemporáneas. Claro, y evaluar también el impacto devastador de estas políticas en el sur global. Sí, totalmente. Y entender la lucha moral de Palestina frente a lo que este texto describe como el declive de la narrativa hegemónica de Occidente. Pero, a ver, antes de que analicemos siquiera la primera página, es fundamental hacer una pausa deliberada para establecer las reglas de juego de esta conversación. Me parece crucial. Las fuentes y los textos que estamos examinando hoy contienen perspectivas geopolíticas, religiosas e ideológicas, pues sumamente cargadas, muy polémicas, ¿no? Definitivamente. Queremos dejar clarísimo para quienes nos escuchan que el objetivo de esta exploración no es tomar partido. O sea, no estamos aquí para promover ni respaldar ninguna visión pro-occidental, pro-sionista, pro-palestina, ni tampoco pro-rusa o pro-iraní. Nuestro trabajo aquí es actuar como traductores. Vamos a analizar, diseccionar e informar objetivamente sobre los argumentos, los datos históricos y las afirmaciones exactas que detalla el documento. No se trata de juzgar quién tiene la razón. Exacto. Sino de entender la arquitectura de los argumentos que están moviendo ejércitos en este preciso momento. Mantener esa lente analítica es la única manera de procesar esta información porque desafía frontalmente casi todas las narrativas convencionales de la diplomacia moderna. Bueno, arranquemos por la base. Para entender las guerras cibernáticas y las alianzas de este siglo, el documento nos exige revisar los mapas ideológicos de hace miles de años. Específicamente, el concepto del Gran Israel. Según la fuente, esto tiene raíces en pasajes del Génesis y el Deuteronomio, donde se habla de una tierra prometida a Abraham que va, y cito, desde el río de Egipto hasta el Éufrates. Es un territorio inmenso. Es gigante, sí. O sea, yo lo veo como ver los planos de una casa donde el arquitecto original dejó una nota permitiendo construir habitaciones futuras en los terrenos de los vecinos, sin pedirles permiso. Y todo justificándolo con unas escrituras sagradas. Pero seamos críticos aquí. ¿Cómo es posible que un libro religioso antiguo se utilice como herramienta de diplomacia y expansión militar en plena era moderna? Ese es el punto neurálgico del análisis, me parece. El documento aclara que el Gran Israel, no es una política oficial reconocida por las Naciones Unidas o la comunidad internacional. Nadie firma un tratado basándose en el Génesis. Sin embargo, argumenta que funciona como el motor ideológico implícito. La traducción de lo teológico a lo político, digamos, comenzó formalmente en la década de los 30 con una facción llamada sionismo revisionista. Pero detengámonos ahí un segundo, porque cuando hablamos de sionismo revisionista en los años 30, no estamos hablando de debates de café, no. El texto menciona a grupos como Betar y el Irgun. ¿Qué eran exactamente y por qué importan tanto en esta historia? Es vital definirlos. No eran simples partidos políticos. El Irgun, por ejemplo, era una organización paramilitar que operaba bajo la premisa de que la diplomacia pacífica, simplemente no bastaba. Sostenían que la fuerza física era estrictamente necesaria para reclamar todo el mandato británico de Palestina, incluyendo lo que hoy es Jordania. ¡Guau! O sea, una postura radical. Totalmente. Esa filosofía de que las fronteras se dibujan con hechos en el terreno permeó toda la fundación del Estado de Israel en 1948. De hecho,
El documento resalta que líderes como David Ben-Gurión dejaron deliberadamente abierta la posibilidad de expansión y se negaron a definir fronteras inamovibles en su declaración de independencia. Claro, y el material señala que esto desencadenó una batalla monumental por el relato histórico. Según el texto, hubo un esfuerzo sistemático por invisibilizar el sufrimiento de los pueblos árabes locales, creando una narrativa respaldada por Occidente que presentaba la ocupación como un derecho incuestionable. Y supongo que el punto de no retorno de esta filosofía expansiva es la Guerra de los 6 Días, en 1967. Efectivamente, porque en el 67 la ocupación militar de Cisjordania, Gaza, el Sinaí y los Altos del Golán transformó ese gran Israel de una utopía religiosa a una realidad administrativa. Ahí es donde surge Gush Emunim, que es un movimiento mesiánico de colonos, que vio esa victoria militar no como un triunfo táctico, sino como una intervención divina directa. Su objetivo era asentar población civil en territorios ocupados para hacer irreversible la anexión. Y el documento recalca que esto no es, digamos, historia antigua. O sea, líderes contemporáneos en esta misma década de 2020 han continuado esta línea, presentando en foros internacionales mapas que borran por completo los territorios palestinos, normalizando visualmente este expansionismo ante los ojos del mundo. Sí, es una estrategia gráfica y política muy potente. Pero, a ver, penar un mapa ambicioso dibujado en un escritorio no mueve flotas enteras ni justifica invasiones masivas. Para alterar fronteras soberanas y desmantelar naciones enteras se necesita un pretexto innegable, un evento catalizador. Y según el análisis de nuestro documento, ese pretexto llegó en septiembre de 2001. Aquí es donde la cronología documentada se vuelve, la verdad, verdaderamente inquietante. Entra en escena el general Wesley Clark, un excomandante supremo de la OTAN, veterano de Vietnam y alguien con acceso directo a las entrañas del Pentágono. En 2007, Clark reveló que apenas un par de semanas después del ataque a las Torres Gemelas, visitó el Pentágono y un oficial le mostró un memorándum clasificado. Y ese memorándum venía directo de la oficina del secretario de Defensa. Exacto. Y la directiva de ese memorándum, que es la locura, era derrocar o invadir a 7 países en el transcurso de 5 años. La lista, tal cual la describe el texto, era Irak, Siria, Líbano, Libia, Somalia, Sudán y el objetivo final de toda la operación, Irán. Ahora, permíteme hacer de abogada del diablo por un segundo. Derrocar a 7 gobiernos soberanos en 5 años suena menos a una estrategia de seguridad nacional y más a la lista de tareas de un villano de película. ¿De verdad la cúpula militar creía que podían entrar, cambiar el régimen de 7 países y salir sin destruir su propia economía y su credibilidad? Bueno, esa arrogancia táctica es precisamente lo que critica el documento, ¿no? Para entender cómo se racionalizó esto, hay que observar a los arquitectos del plan, los neoconservadores, encabezados por figuras como Donald Rumsfeld y Paul Wolfowitz. Wolfowitz no pensaba en términos de estabilización diplomática, sino de dominación absoluta. Ya en 1992, él redactó lo que se conoce como la doctrina Wolfowitz, cuyo postulado central era que Estados Unidos debía impedir el surgimiento de cualquier potencia regional capaz de desafiar su hegemonía. Y el documento incluso señala que Wolfowitz sugirió atacar Irak el 12 de septiembre de 2001, o sea, cuando los escombros en Nueva York aún humeaban, y sin que existiera la más mínima prueba que vinculara a Irak con los atentados. Crearon una oficina dentro del Pentágono, la Oficina de Planes Especiales, básicamente para manufacturar o exprimir inteligencia que justificara cambiar esos regímenes. Y ojo, el marco ideológico de todo esto ya estaba publicado. Un año antes de los ataques, en el año 2000, un grupo de expertos llamado el Proyecto para el Nuevo Siglo Estadounidense, el PNAC por sus siglas en inglés, integrado por Dick Cheney, Rumsfeld y el mismo Wolfowitz, advirtió algo clave. Dijeron que la reestructuración del control militar en el Golfo Pérsico sería un proceso demasiado lento, a menos que ocurriera algo masivo. Ah, sí, la famosa cita. Cito textualmente del documento del PNAC. Un evento catastrófico y catalizador, como un nuevo Pearl Harbor. Es escalofriante. Entonces, el argumento de la fuente es que el 2001 no generó una nueva política exterior, sino que simplemente destrabó un guión militar que ya estaba escrito y esperando financiamiento. Ahora demos un salto temporal.
20 años después de ese memorándum, ¿cuál es el saldo de esa lista? Porque si el Pentágono quería hegemonía y control, el resultado parece contar una historia muy, muy distinta. El balance de documentado es una estela de devastación estructural. La línea de tiempo de 5 años fue, obviamente, una fantasía logística, pero el derribo de las naciones sí ocurrió, de formas variadas. Empezando por Irak en 2003, invadido bajo el pretexto de armas de destrucción masiva que nunca existieron. Pero el texto destaca un factor económico crucial que rara vez ocupa los titulares, el desafío a la hegemonía del petrodólar. Se habla muchísimo del petrodólar en estos análisis, pero, a ver, aterricemos este concepto porque es clave en la narrativa del texto. ¿Qué mecanismo económico es este? ¿Y por qué abandonar el dólar amerita una invasión militar? Claro, mira. Desde los años 70 existe un acuerdo global implícito donde el petróleo se compra y vende internacionalmente solo en dólares estadounidenses. Esto obliga a todos los países del mundo a tener reservas masivas de dólares para poder comprar energía, lo que a su vez financia la deuda estadounidense e infla el valor de su moneda. El documento señala que, a principios de los 2000, Saddam Hussein en Irak había comenzado a vender petróleo en euros, amenazando directamente este sistema. O sea, tocando el nervio financiero. Exactamente. Y en 2011, Muammar el-Gaddafi en Libia planeaba crear un dinar de oro panafricano para independizar a África del sistema financiero occidental. O sea, no se trataba solo de control territorial, sino de proteger el motor financiero del imperio, básicamente. Gaddafi fue asesinado tras una intervención de la OTAN. Y luego tenemos a Siria. El documento subraya que desde 2011 se fomentó una guerra civil armando a facciones rebeldes. Un dato actualizado de nuestra fuente, que estamos en 2026, indica que en 2024 el gobierno de Bashar al-Assad finalmente cayó, dejando a un líder interino, Abu Mohammed al-Golani, con un pasado ligado al frente al-Nusra, que es la filial siria de Al-Qaeda, y a pesar de esto, cuenta con el respaldo de Occidente e Israel. Así es, y la lista continúa, ¿eh? Somalia enfrentó intervenciones extranjeras continuas y Sudán fue dividido en 2011, perdiendo sus reservas de crudo al crearse Sudán del Sur, para luego hundirse en una guerra civil atroz desde 2023. Viendo este panorama es como si alguien hubiera intentado hacer una quema controlada en un bosque para despejar un terreno, pero el fuego saltó las barreras y terminó calcinando todo el continente. Lo que me genera una duda profunda al leer esto. ¿Esta inestabilidad crónica fue un fracaso espectacular de la inteligencia occidental o, de manera mucho más sombría, el caos constante era exactamente el objetivo para evitar que surgiera cualquier bloque regional unificado? El texto sugiere fuertemente lo segundo. La desestabilización fragmentó permanentemente cualquier oposición coordinada al proyecto postcolonial occidental y al Gran Israel. Si un país está envuelto en una guerra civil perpetua, pues no puede construir un ejército moderno ni un bloque económico para desafiar el status quo. Y aquí el documento introduce un elemento psicológico clave: el control mediático. Las pseudoverdades. Exacto. El caos en el terreno fue acompañado por la creación de lo que el autor llama pseudoverdades mediáticas, narrativas diseñadas para aturdir a la comunidad internacional y justificar intervenciones continuas bajo la fachada de los derechos humanos o el combate al terrorismo. Eso nos encamina hacia la parte más intensa y, creo que simbólica de nuestra exploración de hoy. Los últimos nombres en la lista del general Clark: Líbano e Irán, cruzados invariablemente por el actor central y más trágico de esta geopolítica, que es Palestina. El texto explica que Líbano sufrió décadas de desestabilización, en gran parte por ser el refugio forzado del exilio palestino. Esa presión constante fue precisamente la incubadora de Hezbollah, el Partido de Dios, que nació como un movimiento de resistencia ante la ocupación israelí en los años 80. Y detrás de Hezbollah y de gran parte de la resistencia regional está Irán, que es el premio mayor, digamos el último punto en el memorándum del Pentágono. A diferencia de Irak, Irán no ha sufrido una invasión terrestre masiva, pero el documento expone cómo ha sido blanco de una guerra de desgaste súper sofisticada, asfixia financiera mediante sanciones, sabotaje cibernético y, según reporta nuestra fuente actual, una campaña de bombardeos sistemáticos e infraestructuras y zonas civiles a partir de 2025. Y todo esto envuelto en una brutal campaña mediática. Totalmente. Que según el texto busca aislar a Teherán, presentándolo como el enemigo existencial de la civilización. Me parece fascinante, desde una perspectiva puramente histórica, cómo cambian las alianzas, ¿no?
El texto nos recuerda que durante la guerra entre Irán e Irak, en los años 80, Occidente armó a Irak para desgastar a la revolución iraní recién establecida. Los líderes que hoy gobiernan Irán se forjaron en las trincheras de esa guerra. Y hoy, según el documento, Irán ha asumido el rol de principal defensor de Palestina. Y ojo, no por simple oportunismo geopolítico, sino como un mandato moral ante la historia, posicionándose en resistencia frontal contra todo el andamiaje occidental. Y es precisamente en Palestina donde el documento detiene un poco el análisis táctico y profundiza en el análisis moral, que es fascinante. Palestina se describe como el gran escollo, la piedra en el zapato del proyecto de expansión del Gran Israel y la hegemonía estadounidense. Pero más allá de lo territorial, el texto subraya una profunda transformación simbólica. El sufrimiento y el genocidio de Palestina se han convertido, ante los ojos del mundo, y particularmente del sur global, en un juicio histórico. Aterricemos esto porque, honestamente, es el corazón de la fuente. No estamos hablando solo de un conflicto local. El documento argumenta que Palestina es hoy la bandera de supervivencia, el compás moral del mundo islámico y de las naciones que se sienten aplastadas por el colonialismo. La forma en que las potencias occidentales justifican o financian la violencia en Gaza y Cisjordania está siendo observada por miles de millones de personas como la prueba definitiva de la hipocresía del derecho internacional. Absolutamente. Y el análisis muestra un paralelismo escalofriante en cómo se manipulan las narrativas para justificar dicha violencia. El autor argumenta que, así como los eventos de 2001 fueron instrumentalizados para desatar la invasión de 7 países, el ataque de Hamás en 2023 ha sido utilizado bajo el mismo manual. Funciona, digamos, como la legitimación narrativa indispensable para lanzar la ofensiva final. Arrasar Gaza y Cisjordania. Sí. Forzar la capitulación ahí y crear el pretexto perfecto para un enfrentamiento militar directo y masivo contra Irán. Esto plantea una dicotomía brutal y nos obliga, creo yo, a ampliar la lente al panorama global. Al leer la cantidad de recursos, armamento y capital diplomático que Occidente está invirtiendo en esta región, surge una lectura que desafía la intuición. Vemos un despliegue de fuerzas sin precedentes, pero el documento sugiere que no estamos presenciando una demostración de poder omnipotente, sino un acto de pánico, el ocaso de una narrativa. Esa es la tesis central que cierra el análisis, ¿sí? Occidente percibe que está perdiendo su monopolio histórico. El sur global, históricamente relegado a ser, mero espectador y proveedor de recursos, está consolidando alternativas. Tienes a China operando como una potencia tecnológica y económica ineludible con la que Washington se niega a compartir el volante. Y crucialmente, el documento destaca el aislamiento de Rusia. Claro, porque la dinámica en Europa no ocurre en un vacío. El texto sostiene que el conflicto en Ucrania, que se fermentó desde las tensiones de 2014 y que estalló en 2022, fue impulsado por la expansión de la OTAN. Al intentar asfixiar económicamente a Moscú, Occidente logró algo que la diplomacia tradicional hubiera considerado, imposible. Forzó a Rusia a establecer una alianza estratégica, militar y energética profunda con Irán y con China. Básicamente agruparon a todos sus adversarios en un solo bloque cohesionado por la pura necesidad de supervivencia. Y este choque tectónico se libra, según la fuente, en 2 frentes paralelos. El físico, con maquinaria bélica tradicional, y el virtual. El documento advierte severamente sobre el riesgo de un orden mundial cibernético, regido por la vigilancia y estas pseudo-verdades. Un entorno donde los algoritmos y la censura buscan suprimir la disidencia del sur global y silenciar a quienes cuestionan el, y cito del texto, sionismo judío que es también cristiano, occidental y eminentemente colonial. Y como consumidores de información diaria, esto nos toca de cerca a quienes escuchamos este análisis. Si las redes que usamos y las noticias que leemos están diseñadas para justificar escaladas militares, el nivel de manipulación es francamente aterrador. Y el riesgo final que expone el documento no es retórico, Habla de una trayectoria directa hacia una tercera guerra mundial. Y no una guerra de trincheras en el sentido antiguo, sino un conflicto con armas tecnológicas y destructivas con la capacidad de aniquilar la vida humana a gran escala. Todo para defender un status quo que se niega a ceder el paso. Es una distopía militar palpable. Sin embargo, frente a esta maquinaria destructiva y cibernética, el documento rescata un fenómeno innegable: el quiebre del monopolio de la información.
La resistencia palestina y su sufrimiento han despertado la conciencia de millones de personas comunes dentro del propio Occidente. Estudiantes, trabajadores y ciudadanos están desafiando las pseudo-verdades de sus propios gobiernos, solidarizándose con el sur global y exigiendo el fin de la complicidad en estos crímenes. Es, a fin de cuentas, una fuerza moral que el armamento cibernético no ha podido contener. Hemos abarcado un terreno inmenso hoy, así que hagamos una recapitulación ágil. Comenzamos explorando cómo interpretaciones de escrituras bíblicas fueron instrumentalizadas por movimientos revisionistas desde los años 30, para justificar el concepto de un gran Israel en constante expansión. Vimos cómo los trágicos eventos de 2001 fueron el catalizador perfecto para que la élite neoconservadora activara un plan preexistente del Pentágono, desestabilizando 7 naciones soberanas para proteger la hegemonía del dólar e impedir cualquier bloque regional fuerte. Así es. Y finalmente, cómo, en nuestra actualidad de 2026, la brutal ofensiva sobre Palestina y el cerco a Irán representan un punto de inflexión moral. Un momento donde la maquinaria de guerra y las pseudo-verdades cibernéticas de Occidente se estrellan contra el despertar de la conciencia humana y la resistencia del sur global. Y al concluir, reitero que nuestro propósito al desglosar el documento ha sido puramente analítico. Nos hemos ceñido a exponer la línea de tiempo, las tácticas de control del petrodólar y las acusaciones de uso de pseudoverdades tal como las presenta la documentación fuente. Comprender estas perspectivas estructuradas es la única vía para decodificar un panorama internacional que parece cada vez más caótico y, francamente, peligroso. Totalmente de acuerdo. Solemos aferrarnos a la ilusión de que los conflictos globales son disputas técnicas por recursos físicos que terminan en tratados firmados sobre una mesa de madera. Pero lo que este documento nos muestra es que las verdaderas guerras contemporáneas son maquinarias diseñadas para imponer realidades. Quiero dejar a nuestra audiencia con esta reflexión final. Si el siglo XX vio imperios levantarse controlando rutas marítimas y campos petroleros con armas tradicionales, y este siglo XXI nos arrastra a guerras cibernéticas y alianzas impensables para mantener a flote narrativas coloniales, llegará el punto en el que la tan temida Tercera Guerra Mundial no se trate de qué ejército planta primero su bandera en un territorio destruido, sino de qué bando logra controlar de forma absoluta y definitiva el concepto mismo de lo que la humanidad tiene permitido considerar como verdad.